Ya empezamos en esta transmisión de la quinta sesión de nuestra escuela arbitral. Estamos pues dándole la bienvenida, el buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de qué lugar nos vean. Acá en Colombia, en la noche, domingo de roller derby, domingo de escuela arbitral. Domingo para hablar de las penalizaciones, la parte uno. Pero pues antes de iniciar, queremos también comentarles varias cositas que se vienen, pues tanto hoy como mañana, como el próximo agosto, 13 de agosto, el domingo, que tenemos el partido amistoso Reactive 2.0, que pues tiene como objetivo poner en la práctica todo lo que hemos venido trabajando de arbitraje de roller derby y también efectivamente generar espacios de formación, generar espacios de todo lo que tiene que ver con la práctica arbitral. Entonces, pues también quiero generar como un aviso parroquial, una llamado a todos los que no se han inscrito para que se inscriban. Recuerden que todo lo que tiene que ver con este espacio ha sido de iniciativa de diferentes ligas y pues que todo el proceso que tenemos en este espacio de formación de roller derby y de arbitraje, pues siempre ha sido autogestionado y que la idea es crecer cada día más. Les cuento pues que todas las sesiones anteriores han estado en YouTube, entonces ya estamos siendo famosos para que te prepares. Ahí desde casa, saludar a todas las personas que están pendientes de nuestra transmisión. En la semana pasada tuvimos el jueves a Miguel Reyes, hablamos sobre el PAC, se aclararon un montón de dudas. Y hoy, pues me place presentar a Sebastián Romero, más conocido como Juancho, y él se ha destacado pues también dentro del roller derby porque tiene diferentes pues habilidades y pues hoy quisimos traerlo para que nos comparta sus conocimientos. Tiene 7 años en arbitraje nacional y distrital y actualmente es jugador de Vanguardia Roller Derby. Entonces, pues sin más preámbulos, te doy la palabra para que empecemos este domingo con el calorcito que nos trae a hablar sobre el arbitraje. Entonces, totalmente tuyo, Luis. Gracias. Bueno, pues de hecho sí hay calorcito. Desde la ciudad en la que estoy, en Colombia, en Ibagué, está haciendo bastante calor. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por el espacio. Como pues a ratos les acaba de comentar, mi nombre es Sebastián Romero, es conocido como Fancho en la escena del derby. Y pues ya con este añito serían 7 años de experiencia, contando pandemia, por supuesto. Y pues he tenido una formación en cuanto a arbitraje pues bastante sólida, principalmente en la parte de reglamento, un poquito de mi historia. Yo empecé con el derby pues en la ciudad de Ibagué con un equipo que se llama Violet Attack. Y, pues como siempre, como la mayoría de las personas que entran al derby, pues por una persona que me llevó. Pues a partir de ahí, como en Ibagué, pues la escena del derby es un poquito bajita, pues comencé con la parte de arbitraje, ¿no? Todo lo que corresponde a reglamento, y pues una vez llegué a la ciudad de Bogotá, ya por el año 2017, pues ya como que hubo una nueva esfera de derby, ¿no? Una nueva dimensión con tantos equipos, con un distrital que se vivía todos los años, y pues eso ayudó bastante para mi proceso de aprendizaje. Entonces, pues no les va a quitar demasiado tiempo. Justo ahora pues me desarrollo como parte de Vanguardia Roller Derby. Entonces, pues ahí estamos dándole todo al derby masculino. Entonces, pues de mi parte, vamos a mirar la parte de penalizaciones parte uno. El día de mañana, mi compañero Sergio les va a dar la parte de penalizaciones parte 2. Entonces, pues vamos a mirar qué es lo que nos concierne el día de hoy. ¿Listo? Entonces, pasemos por fila diapositiva. Listo. Entonces, vamos a ver cuál es la agenda del día de hoy. Entonces, vamos a mirar. Principalmente nosotros dividimos el tema de penalizaciones en cuáles son esas penalizaciones que tienen contacto, es decir, las que pasan de jugador a jugador. Y el día de mañana vamos a ver las penalizaciones parte 2, que es todo lo que corresponde a las penalizaciones que no necesariamente conllevan un contacto. ¿Listo? Entonces, primero que nada, vamos a diferenciar qué es una falta de contacto, la descripción de qué se supone que es,
y cuáles son las situaciones de juego en las cuales normalmente ocurre. Luego veremos unos términos claves. Sabemos que tenemos muchas personas que llevan muchísimo tiempo, más que yo en el derby, pero también hay personitas que están nuevas, ¿cierto? Que apenas están entrando, que posiblemente esa sea su primera interacción con el grupo arbitral. Entonces queremos dejar ciertas nociones claras, pues antes de empezar con la parte realmente importante que es cuáles son las zonas de bloqueo, ¿cierto? Y también cuáles son los tipos de contacto, cuáles son las faltas que nosotros podemos realmente llegar a pitar. ¿Listo? Entonces, pues va a ser una sesión bastante buena. Tengo bastantes expectativas. Entonces, pues si quieren, vayamos empezando. Entonces, vayamos, por fin, pasemos a la siguiente slide. Listo. Entonces, ¿qué es una falta de contacto? ¿Qué es lo que nosotros interpretamos por una falta de contacto? Pasemos a la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el reglamento? El reglamento para nosotros lo que nos dice es una falta de contacto, esencialmente lo que nos dice el reglamento, se considera que es un contacto que al realizarse llega a generar una ventaja, ya sea para la persona que ejerce el contacto o para un compañero de equipo. ¿Listo? Esas nociones son muy importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, como jugadores, generamos un contacto, tal vez a manera de helpeo, ¿cierto? Hacia el bloqueador que está ayudando, que está reteniendo nuestro jammer, pero lo hacemos de manera ilegal, pues si bien nosotros hacemos el contacto, la persona que está siendo realmente beneficiada es un compañero de equipo. Asimismo, si ese contacto es ilegal, también debe penalizarse. Entonces, pues puede ser de manera directa o también, tal vez de una manera indirecta. También algo súper importante, las penalizaciones que se dan por contactos ilegales cuando un jammer está pasando la estrella hacia un bloqueador, también son penalizables. Entonces, esas cuestiones son muy importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como jugadores nos llegan a pitar una falta y nosotros decimos como, bueno, pero pues no hay un impacto, con, yo no estoy ganando ninguna posición o no estoy teniendo ninguna ventaja, pero resulta que un jugador de nuestro equipo, de hecho, sí está teniendo una ventaja, ¿vale? Entonces, eso es súper importante porque muchas veces se nos llega a olvidar que como nosotros jugadores en el derby, pues no estamos solos, ¿cierto? Tenemos compañeros de equipo, tenemos a nuestros bloques, tenemos a nuestros jammers. Puede pasar que nosotros estemos haciendo un bloqueo que a lo mejor a mí no me beneficia, pero sí beneficia a mi jammer. Y eso también puede ser penalizable. ¿Listo? Entonces vamos a ir yendo a través de diversas situaciones. También vamos a hablar de ciertas nociones o ciertas cositas que nosotros como árbitros tal vez describimos o ciertos conceptos que nosotros sí tenemos claros para que pues, los futuros árbitros o tal vez los jugadores que están viendo esto pues tengan tal vez una mejor visión de por qué me están pitando, lo que me están pitando en los partidos. ¿Listo? Entonces, pues pasemos un poquito, por fin. Vamos a ver esa terminología clave, cuáles son esas palabras que nosotros como árbitros utilizamos para describir ciertas situaciones de juego que a lo mejor un jugador, pues no voy a decir en su ignorancia, pero tal vez en su poco conocimiento de arbitraje, puede no tener suficientemente claros. Entonces pasemos con algunas palabras que son súper importantes para nosotros como jugadores y también como árbitros. Entonces vamos a empezar por la parte negrita. Tenemos el iniciador del bloqueo. Como les comentaba, cuando un jugador ejerce un bloqueo de manera ilegal, él es el iniciador. Puede que ese iniciador del bloqueo no sea la misma persona que está obteniendo la ventaja, ¿vale? Entonces, yo como bloque puedo estar haciendo un bloqueo ilegal a una persona que está reteniendo Villammer. Entonces, yo estoy ejerciendo el bloqueo, soy el iniciador, sin embargo, la persona que realmente está obteniendo la ventaja es mi Jammer. Eso significa que igual la persona que debería ser penalizada es el iniciador del bloqueo. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Entonces pasemos a qué es un jugador caído. Lo que describe el reglamento, un jugador caído es la persona que, gracias, es la persona o el jugador que no tiene una posición estable o que está en más de 3 puntos en la pista, ¿cierto? Suele pasar cuando uno se cae, que está colocado en rodilleras y manitos, esa persona es un jugador caído. Es súper importante, chicos, cuando tenemos a un jugador caído, esa persona no hace parte del bloque activo, ¿listo? Es decir, que si yo como bloque veo a un jugador caído y aún así intento bloquearlo o intento que no se pare o intento que no se mueva para que mi bloque, mi jammer o mis otros bloques pasen por ahí, igualmente sigue siendo una falta. Entonces es súper importante que tengamos claro el concepto de jugador caído o jugador inactivo, que también puede suceder cuando sacamos a un jugador que todavía queda parado pero queda por fuera de los límites de la pista. Esta persona evidentemente no es una persona activa dentro del bloque y asimismo no debería ser bloqueado. ¿Listo? Digo no debería porque hay situaciones en las que sí va a suceder, es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces,
¿Qué es un contacto ilegal? Pues como su nombre en sí mismo lo dice, es un contacto que se produce por fuera de las normas del juego, ¿vale? Entonces es importante que las personas sepan cuáles son esas zonas en las cuales puedo bloquear y con qué puedo bloquear. Porque pues no es lo mismo que yo llegue a bloquear utilizando mi hombro a que yo simplemente empuje a una persona utilizando mi mano. Hay ciertas zonas en donde yo puedo bloquear y ciertas cosas con las cuales yo puedo bloquear. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Ahora, bloqueo evitable o bloqueo inevitable. Esa es una noción súper importante. ¿Qué sucede? Hemos visto hace un tiempo y con los cambios de reglas que han habido actualmente, hay cuestiones o momentos en los cuales nosotros no podemos bloquear o los bloqueos suceden cuando realmente pueden evitarse. Entonces voy a describir una situación de juego para que eso sea mejor entendido. Supongamos que yo como bloqueador estoy bloqueando normal entre mi zona de contacto y resulta que el jam termina, ¿cierto? Y jammer termina el jam haciendo su gesto sobre las caderas, todo perfecto. Y aún así, después de que suenan los pitidos, yo genero un bloqueo, ¿cierto? Ese es un bloqueo que es completamente evitable. ¿Listo? Ese tipo de bloqueos cuando son evitables y todavía ocurren, y aquí es donde viene algo importante que es el impacto que hay en el juego, esos bloqueos pueden ser penalizados. Entonces me explico, acaba de nuevo el jam y yo voy y bloqueo a un jammer del equipo contrario cuando ya los pitidos se dieron y hubo un tiempo prudente, expliques un tiempo prudente entre 3 o 4 segundos y yo todavía genero el bloqueo. Si esa persona pierde posición, yo puedo ser penalizado porque es un bloqueo evitable. ¿Listo? Como por supuesto hay bloqueos que son inevitables. Ahora, les voy a colocar otro ejemplo de qué podría ser un bloqueo inevitable. Supongamos que yo como jammer voy avanzando y hay un bloque que se cruza al frente mío y yo no tengo opción alguna ni de esquivarlo ni de caerme, sino que simplemente tengo que llevármelo por delante. Ese es un bloqueo inevitable, ¿vale? Esos bloqueos inevitables pueden pasar de dos situaciones. Puede ser el bloqueo inevitable de parte del jammer o puede ser un bloqueo inevitable de parte del bloque. Cuando es un bloqueo inevitable de parte del bloque, es decir, yo me atravieso a lo que está haciendo el jammer, pero forzando a una posición, a una situación ilegal, ese bloque no debe penalizarse. ¿Listo? Entonces lo explico nuevamente. Supongamos que yo soy el jammer, voy avanzando y un bloque del equipo contrario se atraviesa y dado que yo no tengo el tiempo necesario para evitar el bloqueo, yo me lo llevo por delante haciendo un bloqueo por la espalda. Esa falta, esa penalidad no debe realizarse. ¿Por qué? Porque el bloqueo es inevitable. Es decir, el bloque deliberadamente se está poniendo en una situación de riesgo. Es decir, todos esos bloqueos que no son inevitables, que pueden llegar a conllevar una falta, en ciertos casos no se tienen que realizar. ¿Ahí vamos bien? Entonces, vamos a mirar qué son las partes de las zonas de bloqueo y las zonas de objetivo. Entonces, ¿qué son las zonas de bloqueo? En palabras castas, las zonas de bloqueo son cuáles son las partes en las que yo como jugador o yo como jammer puedo bloquear, cuáles son esas partes del cuerpo que yo puedo bloquear. Ahora, las zonas de objetivo es a qué partes yo como jugador puedo llegar a bloquear a otro jugador o puedo llegar a bloquear a otro jammer. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, entonces no voy a ahondar demasiado en ello, pero sí es importante que sepamos que hay una definición importante en qué es lo que yo puedo utilizar para bloquear, asimismo, cuáles son las zonas a las que yo puedo llegar a bloquear a un bloqueador o un jammer si es necesario. Ahora, un concepto que también es más o menos nuevo, ¿qué es la absorción activa? Ahora, supongamos un caso. Hay un jugador, un bloque, que está patinando, normal, está jugando, y esa persona termina bloqueada por fuera de los límites de la pista, ¿cierto? Resulta que acaba el jam y una persona, un jugador, va en dirección de esa persona, ¿cierto? Si este bloque que está por fuera lo recibe y lo bloquea, se llama una absorción activa, ¿de acuerdo? No constituye realmente una falta, sino que sí es importante que nosotros sepamos que cuando estamos hablando de un bloqueo para cuidar la integridad física de un jugador que no está en juego o que no está activo en ese momento, no debe considerarse un bloqueo, es decir, no debería considerarse una falta, porque esa persona literalmente está bloqueando para mantener su posición o mantener su integridad. ¿Listo? Esas son nociones súper importantes que tenemos que tener en cuenta porque en el momento en el que expliquemos cómo funcionan las faltas, siempre llega a suceder que un jugador o un coach o un alterno nos llega a preguntar como, oye, pero esta persona bloqueó y no la penalizaron.
Entonces es importante que la explicación sea clara bajo los conceptos que tiene el reglamento. ¿Tiene sentido? Entonces pasemos un poquito más adelante. Listo, vamos con zonas de bloqueo. Listo. Entonces tenemos zonas de contacto legal. Como su nombre mismo lo describe, es a dónde puedo bloquear. Es decir, si ustedes miran la parte de la derecha, tenemos un pequeño diagrama. Tenemos desde los hombros hasta la mitad de los dos muslos, ¿cierto? Todos los bloqueos que vayan a la mitad de la espalda siempre van a ser prohibidos. Sin embargo, como les comentaba en la situación anterior, hay una salvedad. ¿Listo? La salvedad es que ese bloqueo por la espalda se produzca de una manera inevitable y es por deliberadamente un bloqueador metiéndose en el transcurso o en el lugar de donde va a bloquear un jammer, sin que éste tenga tiempo para evitar el bloqueo. En este tipo de casos, pues los bloqueos por espalda van a ocurrir, sin embargo no son penalizables, o no son penalizables por lo menos para el jammer, porque esta persona realmente no tiene el tiempo para evitar ese bloqueo. ¿De acuerdo? Ahora, hablemos de zonas de bloqueo legales. Entonces, ¿con qué es lo que yo puedo bloquear? Desde los hombros hasta la mitad de los muslos y los bloqueos ejercidos con el codo, es decir, nosotros podemos bloquear con todo esto. Sin embargo, todo lo que constituye la mano o el codo para abajo son zonas que están prohibidas para ejercer bloqueos. Es importante que tengamos esta noción porque sí puede llegar a pasar, y sé que ha pasado muchas veces, que un bloqueador genera un bloqueo, pero a la raíz de la inercia de este bloqueo, el brazo se separa, ¿cierto? Se separa un poquito de lo que es el torso. En ese tipo de casos, nosotros como árbitros tenemos que tener bien claro en qué momento inicia la inercia, en qué momento inicia el movimiento, para así mismo determinar si esa persona está constituyendo un bloqueo legal o un bloqueo con el antebrazo. Cuando la persona suele bloquear con el antebrazo afuera, usualmente para nosotros es un bloqueo de antebrazos. Pero puede llegar a pasar que con la fuerza con la que vamos a nosotros a bloquear, se nos puede separar un poquito del brazo, pues de nuestro torso. En ese tipo de casos no constituye un bloqueo por antebrazos. Entonces, creo que a lo que vamos a llegar es muchos casos en los que las faltas tienen un gran depende y depende muchísimo de cuáles son esas cosas que nosotros estamos viendo si definitivamente constituyen una falta o definitivamente no la constituyen basado en cómo veamos el juego. Esto pasa mucho en roller derby masculino, que es un poquito más fuerte, tiene un poquito más de golpe que en cuanto al derby femenino, que puede llegar a suceder que un jugador bloquea con mucha fuerza y en ese tipo de casos el brazo se puede separar un poquito del torso. En ese tipo de casos pues tenemos que llegar a definir, bueno, ¿con qué estamos bloqueando en primer lugar? Se está bloqueando con el hombro y a raíz del movimiento que estamos haciendo el brazo se separa, eso no constituye una falta. Pero si llegamos nosotros deliberadamente a bloquear a una persona haciendo esto, pues evidentemente va a ser una falta, un bloqueo por antebrazos. Entonces, es importante que ese tipo de cuestiones pues estén un poquito claras para que asimismo, eh, algo que vamos a ver un poquito al final es, siempre queremos asegurarnos que nosotros como árbitros estemos manteniendo la fluidez del juego. Es decir, que los árbitros estén interviniendo en la medida de lo posible para asegurar la integridad pues de todas las jugadoras sin afectar o sin hacer que el juego se vea muy cortado, pues evidentemente manteniendo pues todos los parámetros que constituye el reglamento. Pasemos un poquito más adelante. Entonces, vamos a ver los tipos de bloqueos de contacto. Como les comentaba, según el reglamento, pues hay bastantes bloqueos. Sin embargo, es importante tener clara una definición de cada uno de estos bloqueos y también cuáles son las señas manuales que estos requieren para que en el momento en el cual nosotros tengamos que dictaminar una falta, pues esto sea bastante claro y que tanto nosotros como árbitros como los jugadores sepan exactamente por qué los estamos mandando a caja o por qué los estamos expulsando o por qué les estamos dictaminando una falta según nuestro reglamento y según nuestro propio juicio. Entonces, vamos a ver en la siguiente slide que tenemos cuáles son los tipos de bloqueos de contacto, cuál es la seña verbal según el reglamento, que es lo que nosotros deberíamos decir, y cuál es la señal manual que acompaña esa falta. ¿Vale? Vamos a empezar. ¿Cuáles son los impactos que ocurren en lugares que no son permitidos? Es decir, cuáles son los bloqueos que, según como vemos en el diagrama un poquito anterior, cuáles son esas zonas que nosotros definitivamente no deberíamos tocar para que asimismo sepamos cómo los vamos a sancionar. Entonces, vamos a empezar con la primera y que creo que es la más básica para todos, que es el bloqueo por la espalda o el back block, ¿cierto? Esto ocurre cuando
nosotros sabemos en la mitad de la espalda es un lugar prohibido para nosotros tocar o ejercer fuerza. Entonces, asimismo, cuando un jugador genera un impacto en la espalda de otro jugador y esta persona, de nuevo, pierde posición o un jugador de mi equipo gana una posición o gana una ventaja por el hecho de yo haber ejercido ese bloqueo, ahí tenemos un bloqueo por la espalda. De nuevo, todas estas situaciones están permeadas por si el bloqueo es evitable o no es evitable. Entonces, les comenté en el caso anterior, si yo voy como jammer y un jugador se me atraviesa para que yo le genere un bloqueo por la espalda sin que yo pueda evitar el bloqueo, no constituye una falta para el jammer. ¿Listo? Esto es súper importante porque sí puede llegar a pasar y hemos visto muchos casos en muchos partidos en los cuales una jugadora o un jugador se atraviesa en el camino del jammer sin que el jammer tenga ni siquiera tiempo de responder y esa persona se los lleva por delante. ¿Qué pasa? Pues evidentemente el coach llega o el alterno llega o el capitán llega y nos dice, hey, es un bloqueo por la espalda, ¿qué pasó ahí? Le pegaron la espalda y ¿qué pasó? Pues nosotros tenemos que llegar a definir, hey, esta persona se atravesó sin que el bloqueador tenga ni siquiera el jammer tenga tiempo de responder y efectivamente nosotros no podemos pitar algo así. Estos son uno de los momentos en los cuales más tenemos revisiones oficiales y es porque según el reglamento, evidentemente el jammer está bloqueando en un lugar donde no debería bloquear. Sin embargo, el hecho de que no hayan tenido apenas tiempo para que esto sea evitable hace que el jammer no pueda ser penalizado por algo así. Entonces vamos a ver bastantes casos en los cuales, por ejemplo, pasando el segundo, el high block, un bloqueo alto. Sabemos que el derby es un deporte de inclusión, sabemos que muchas personas pueden practicarlo independientemente de su contextura física, altura, peso o lo que sea. Entonces sí puede llegar a pasar que una jugadora bajita llegue, entra al bloque, pero resulta que esta persona está colocando o está empezando a entrar al bloque con su cara, ¿cierto? Pues, ¿qué puede llegar a suceder? Puede llegar que haya un contacto en el cual pues esté pegando la cara. Si es evitable, pues evidentemente va a haber un high block, va a haber un bloqueo alto y ese jugador o ese jammer va a ser penalizado. Pero si no es evitable, pues ya ahí tenemos que llegar a definir si tenemos que evitar esa falta o no. Exactamente. Entonces, también tenemos el low block. Entonces, el bloqueo a las rodillas o más abajo de la rodilla. Esto pasa mucho y esto pasa mucho con la parte de los fresh meets, que es cuando estamos teniendo ese control sobre los patines, que en un principio pues llega a ser complicado. Entonces, ¿qué puede pasar? Yo como bloqueadora o como bloqueador, si apenas tengo un poquito de control sobre mis patines, puede ser que mi patín se vaya hacia adelante. Si este patín llega e impacta al patín de otro jugador y esa persona se cae o pierde posición, o mi compañero gana ventaja por yo haber ejercido ese contacto, pues evidentemente va a ser un bloqueo bajo. Entonces es importante conocer las señas. Cuando hablamos de back block, siempre es importante mencionar que el bloqueo tiene que ir de abajo hacia adelante para que la persona pues sepa que es un bloqueo por la espalda. Cuando estamos hablando de high block, importante que el movimiento se haga completo, de arriba hacia abajo. Cuando estamos hablando de low block, que siempre se mantenga en el hombro por lo menos un segundo, para que la persona exactamente sepa qué es lo que se le está pitando. Porfa, continuemos. Listo. Ahora, tenemos cuáles son esos impactos que se pueden llegar a generar cuando estamos llegando a impactar con un lugar que no sea permitido. ¿Listo? Entonces sabemos que por la gráfica que vimos anteriormente, pues sabemos que la cabeza del hombro para arriba es un lugar el cual nosotros no deberíamos utilizar para ejercer un bloqueo. Puede llegar a pasar que un jugador se meta de cabeza hacia un bloque, ¿cierto? Pues ¿qué puede llegar a suceder? Si esa persona está bloqueando con la cabeza, un jugador pues evidentemente no va a intentar tirarle el hombro a la cara porque pues puede constituir una falta. Pero si mi persona, yo siendo el bloqueador que recibe a una persona que está entrando con la cabeza, pues si yo no puedo bloquearlo, pero esa persona gana ventaja, evidentemente pues tiene que ser penalizado porque no está entrando con un lugar o con un área que no sea permitida por el manual. ¿Listo? Entonces es importante, el bloqueo de la cabeza, siempre nos tocamos el casco y mandamos a la persona pues a su respectiva caja. Ahora, forearms. Como hablábamos anteriormente, sabemos que en algunos casos cuando el juego es un poco duro, puede ser que nosotros utilicemos el hombro para golpear y se nos separe un poquito el brazo, ¿cierto? Cuando esa separación se genera por el producto de la inercia que estamos haciendo, puede llegar a suceder que nos vayan a pitar un bloqueo de antebrazos. Ahora, hay casos que son pues un poquito a definición del árbitro. Usualmente yo como árbitro me aseguro que el contacto haya iniciado desde el hombro para asegurarme que
la raíz de la fuerza de donde va es el hombro. Hay otros casos en los que uno ve y el jugador deliberadamente está haciendo esto. Cuando ese tipo de cosas pasan, pues evidentemente sabemos que el uso de la fuerza viene directamente del brazo, no viene del hombro. A partir de ahí, específicamente, tenemos que pitar un forearms. Entonces, importante mencionar el hombro, la mano que se está utilizando y mandar a la persona a caja. Ahora, cuando hablamos de leg lock, eso es un poquito más menos usual de ver. Entonces puede pasar que la persona esté levantando la pierna por algún motivo y con ese levantamiento de la pierna, pues esté evitando que un bloqueador pase, evitando que un jammer pase y eventualmente generando ventajas sobre sus compañeros o sobre sí mismo. Ahí mismo nosotros tenemos que asegurarnos que si estamos bloqueando con la rodilla para abajo, estamos impidiendo el avance de un jugador o de un bloqueador, pues tenemos que penalizarlo. En este caso, siempre se utiliza ambos brazos hacia un lado para que la persona sepa que le estamos pitando un leg block o un bloqueo con las piernas. ¿Listo? ¿Continuamos? Perdón, déjame un segundito. Listo. Entonces pasamos cuáles son otros tipos de contactos legales. Acá nos vamos a detener un poquito porque cuando hablamos de contactos ilegales pueden pasar muchas situaciones. Entonces, me explico. ¿Qué puede llegar a suceder? Supongamos el caso en el cual, como les explicaba anteriormente, acaba un jam, pasan 2, 3 segundos y yo como bloqueador ejerzo un bloqueo sobre otra persona cuando ya no estamos en juego, ¿cierto? Si esa persona pierde posición, efectivamente tenemos un bloqueo ilegal. En este caso, podemos hablar de un late hit o un bloqueo tardío. ¿Listo? La definición o la seña de manos que se utiliza es realizar esto como un corte sobre una mesita y mandamos a la persona. Esto puede llegar a pasar bastante. Otro tipo de bloqueos ilegales pueden constituir un early hit o un bloqueo temprano, se podría definir, y es cuando, supongamos el caso, va a empezar un jam, nuestro jam timer nos dice 5 segundos y yo calculando mis 5 segundos, pero los calculo mal, entonces yo ejerzo un bloqueo faltando 2 segundos a que inicie, ¿cierto? Si ese bloqueador pierde posición, eso es un early hit. Efectivamente, pues tiene que bloquearse. Ahora, ¿qué otro tipo de bloqueos ilegales pueden llegar a suceder? Cuando yo estoy por fuera, ¿cierto? Estoy por fuera de los límites del juego, yo soy un jammer, estoy por fuera, y en vez de primero entrar a la pista para luego seguir bloqueando, yo desde afuera comienzo a bloquear, comienzo a hacer presión sobre el bloque que me estaba reteniendo. Si yo me encuentro por fuera de los límites, yo no soy un jugador activo. Yo primero tengo que ingresar a la pista para luego generar mi bloqueo. Si yo estoy bloqueando por fuera, eso es un bloqueo por fuera de los límites y efectivamente se tiene que pitar. ¿Vale? Otro tipo de casos, cuando un jugador está caído, supongamos yo soy el jammer, hay un jugador del equipo contrario que está caído encima, enfrente mío, y en vez de yo rodearlo o asegurarme que la integridad de esa persona esté bien para bloquear por otra parte, yo prefiero simplemente pasarle por encima porque esa persona ya está caída. Eso constituye un bloqueo jugador caído o un charging, como se conoce en inglés. Eso también es un bloqueo ilegal. ¿Listo? Entonces pueden haber bastantes situaciones en las cuales, como no están descritas tácitamente en las reglas, todavía constituyen bloqueos ilegales. Este tipo de casos se pueden ver y se ven bastante en jugadoras que ya tienen cierta experiencia y puede llegar a suceder que pueden pensar que los bloqueos están bien hechos de cierta manera. Por ejemplo, cuando un jammer sale y el jammer por entrar rápido apenas coloca un pie o no coloca los pies, sino que deliberadamente entra haciendo un bloqueo por fuera, pues son bloqueos fuera de juego. También tienen que pitarse. Ahora, la otra que tenemos, dirección de juego. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque tenemos jugadores y yo específicamente como jugador suelo bloquear estando de frente a mi jammer, ¿cierto? Cuando esos bloqueos suceden, es un ejemplo, yo estoy recibiendo a mi jammer y antes de que el jammer entre y haga contacto conmigo, yo me lanzo hacia adelante para bloquear a la persona, eso es un bloqueo en sentido contrario o un contrasentido. En este tipo de casos, pues evidentemente tienen que pitarse. También puede llegar a suceder que un jammer viene hacia mí, yo lo bloqueo, pero me mantengo estático sobre mis tacos o sobre mis frenos delanteros. Y ese bloqueo y ese jammer intenta hacer fuerza, pero yo no me muevo. Esos pueden ser bloqueos detenidos y tienen la misma señal de manos que es realizar el giro a 90 grados. ¿Listo? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque puede llegar a suceder que el jammer es una persona tal vez algo más pequeña que yo como bloqueador
y ese jammer viene a hacer fuerza conmigo, ¿cierto? ¿Qué es importante en este tipo de casos? Que nosotros vayamos midiendo nuestra fuerza, estamos reteniendo a nuestro jammer, pero la estamos patinando un poquito en sentido derby, ¿cierto? En ese tipo de casos, los bloqueos detenidos pues no deberían llegar a suceder, pero sí puede pasar muchas veces que puede ser que el jammer sea un poquito más pequeño que yo y yo simplemente me quedo estático en mis tacos. Pues ese tipo de casos, cuando ya tarda un tiempo, más o menos 1 o 2 segundos, se constituyen como un bloqueo detenido. Siempre importante, equipo, mantener el sentido derby. Cuando nosotros vamos patinando en sentido derby, a pesar de que vayamos de espaldas y ejercemos un bloqueo, todavía es un bloqueo legal porque yo estoy patinando a pesar de que vaya de espaldas, estoy patinando en sentido derby. Entonces, eso es importante para que lo tengamos en cuenta, porque evidentemente no queremos que nos llegue a pasar que estamos ejerciendo un bloqueo, pues que no debería ser legal. ¿Listo? Vayamos pasando un poquito más. ¿Listo? Entonces, tenemos el último que constituye pues una falta de contacto, que es el multiplayer, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Acá hay una definición importante y es la definición de eh, vínculo irrompible, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo estoy con mi bloque, yo estoy de espaldas al jammer y resulta que yo estoy con un brazo pegado a mi poste, ¿cierto? O a mi jugador que está al frente. Y resulta que ese jammer está intentando pasar por ese vínculo. Pero yo no quiero soltar ese vínculo, ¿cierto? Si el jammer está deliberadamente pasando por ese vínculo y yo no lo estoy soltando, eso es un vínculo irrompible que yo estoy realizando. En ese tipo de casos se debe pitar un bloqueo multijugador. Hay situaciones en las cuales el bloqueo multijugador no es exclusivo de los bloqueadores. Hemos visto casos en los cuales los bloqueos multijugador también se ejercen en los jammers. Entonces es súper importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. No es usual, debo decirlo. Creo que en toda mi vida de Derby habré pitado tal vez un bloqueo multijugador a un jammer, porque pues usualmente el jammer es el que intenta pues, romper el bloque, ¿cierto? Pero puede llegar a suceder, sin embargo. Entonces tenemos que asegurarnos que el impacto que está teniendo este bloque o este bloqueo sea pues, un impacto lo suficientemente, no creo que sea fuerte, pero lo suficientemente significativo para que pues un jugador o yo como iniciador del bloqueo tenga un impacto o gane una ventaja. En ese tipo de casos, pues ahí definitivamente pues se tiene que pitar pues una falta. ¿Listo? Importante, la señal de manos para el bloqueo multijugador se tiene que mirar de esta manera, siempre asegurándonos que el jugador que está ejerciendo pues esta falta pues tenga pleno conocimiento de qué se le está pitando, porque también es pues, ciertas cuestiones en las cuales tenemos que asegurarnos que el jugador pues sepa exactamente qué se le pita. Casos en los cuales cuando tenemos jugadoras muy experimentadas que la señal no se completa, es decir, hacemos el pitido, llamamos a la persona por su color, por su número y su seña manual. Cuando esos pasos no se completan, pueden haber jugadoras o jugadores que consideran que pues, la sanción no se lleva a cabo correctamente y puede que en ciertos casos lleguen a ignorar a un oficial. Entonces es importante que nosotros aseguremos que el impacto que estamos teniendo y la acción que va después, pues sean congruentes con lo que estamos sancionando. ¿Listo? Avancemos un poquito, por favor. Acá quiero parar 2 segunditos para hacer una consideración importante y es que un lema que yo he tenido tanto con mis oficiales, con mis compañeros y también como jugador, y es que cuando nosotros iniciamos en el mundo del arbitraje, es normal tener dudas. Y es súper normal porque para una persona que lleve cierto tiempo en el derby, tenga cierta experiencia, comparado con una persona que no tiene experiencia alguna, van a haber casos en los cuales los bloqueos son fuertes, sin embargo no son ilegales. ¿Listo? Y el ejemplo más grande que puedo dar justo ahora tiene que ver con el Red Derby masculino. Nosotros sabemos que pues, el derby masculino es un poquito más fuerte, es un poquito más tosco, sin embargo, no significa que yo como jugador de Red Derby masculino ejerzo fuerza utilizando el hombro y mi brazo se separa un poquito, no significa que ese bloqueo sea necesariamente ilegal porque yo no estoy exponiendo el brazo, ¿de acuerdo? Entonces, súper importante para los nuevos árbitros, ante la duda sobre una falta, esta no debe sancionarse. Sin embargo, ¿qué puede llegar a suceder? Un poquito para darles más contexto. Como ustedes saben, van a haber muchos oficiales cuando nosotros estemos dando un partido, ¿vale? Puede ser que yo tenga una duda acerca de lo que acabo de ver, pero puede ser que mi head ref o mi IPR o mi OPR hayan visto la falta de manera más clara. Puede llegar a suceder que yo ante la duda no lo voy a pitar, pero puede ser que mi compañero, mi otro árbitro, haya notado la falta de manera clara. Ese árbitro también está en la potestad de mandar a esa persona a caja, a pesar de que yo tenga una duda
acerca de lo que acaba de experimentar. ¿Esto por qué se hace? Porque sí puede llegar a suceder y por eso es importante que nosotros tengamos una conexión bastante importante con nuestros compañeros, nuestros árbitros, y es porque al tener muchísimos ojos sobre la misma jugada, puede llegar a pasar que yo me estoy dando cuenta de ciertas cosas, mis oficiales están dándose cuenta de otras cosas, y puede que estemos viendo la misma jugada. Puede que por mi ángulo, por ejemplo, yo soy el OPR, soy la persona que está por fuera, por externa, y estoy viendo una falta o una acción que me da una duda, pero está dentro de la pista, ¿cierto? Está en la parte interna de la pista. Pues, ¿qué puede pasar? Puede que yo no lo pite porque no lo veo, no estoy seguro de si debería ser una falta o no, pero puede que mi compañero el IPR lo vea de manera más clara. Es decir, yo ante la duda no voy a pitar, pero mi IPR que tiene un mejor ángulo o que tiene una mejor definición de cuál sería la falta, sí la está pitando. Eso es importante para que nos aseguremos que nosotros como equipo tenemos que manejar una sinergia entre todos nosotros. Entender que nosotros tenemos diferentes ángulos para ver la falta, más sin embargo, si una falta es ilegal o si una falta debe sancionarse, puede que yo, por mi duda, inexperiencia o tal vez por el ángulo en el que estoy, no deba pitarla, pero puede que otro oficial sí la pite. Son momentos en los cuales, ante la duda, yo no voy a pitar, pero si una persona o un árbitro lo está notando, pues efectivamente sí debe realizarse. ¿Vale? Ahora, también importante, señas manuales tienen que ser acompañadas por qué? Color, número y falta. Eso es importante, ¿por qué? Porque muchas veces y cuando vamos a partidos o a torneos, nosotros tenemos que asegurarnos que la seña se dé completa. Es decir, yo sueno mi silbato, color, rojo, número uno, all arms, ahí esa persona está permitida de ir a caja. Yo puedo llegar a decir rojo uno y quedarme callado porque no sé, o porque, no sé, me ganan los nervios o algo por el estilo. Esa persona, si no tiene una definición clara de qué le acaban de pitar, esa persona fácilmente puede continuar patinando porque yo no estoy dando la señal correcta. Siempre es importante que, y en esto sí tiene mucho que ver el tema del arbitraje y del reglamento, que nos aseguremos que la señal se dé completa. Es decir, pero mi silbato, color rojo, número uno, forearms o back block o head block, para que esa persona exactamente sepa qué es lo que se les está pitando. Eso es súper importante porque queremos asegurarnos que esa persona pues sepa, y eso también se va un poquito más a la parte estadística, a esas planillas que llenan nuestros amigos los NCOs, para asegurarnos que cuando un capitán o un coach quiere revisar por qué mi jammer fue expulsada, pues esa persona sepa exactamente en qué debe trabajar con su jammer. Si yo voy y miro a una planilla de un NCO, un penalty tracker, yo puedo mirar exactamente cuáles fueron los tipos de faltas. Por eso, si ustedes van un par de slides atrás, igual pues esta presentación les va a compartir, pueden ver que cada una de las faltas tiene una eléctrica. ¿Listo? Esta eléctrica es la que se utiliza normalmente en esas planillas, es decir, que cuando el coach va a mirar y ve, por ejemplo, un montón de X en el jammer, pues qué es lo que debe utilizar ese coach para ayudar a su jammer, pues evidentemente esa persona está cometiendo muchos cortes de pista. ¿Listo? Si por el contrario esa persona tiene un montón de Bs largas, pues estamos dándonos cuenta que esa persona entra mucho con bloqueos por la espalda. Asimismo, esto pues también ayuda para que los coaches puedan saber en qué debo trabajar con mi jammer, en qué debo trabajar con mi equipo, y pues siempre es importante que nosotros demos la definición correcta de qué es lo que estamos pitando. ¿Listo? Creo que con eso llegaríamos tal vez un poquito al final de esta sesión. No sé si tenemos tal vez alguna pregunta, rebatos, algo que tal vez debamos definir. Sí, tenemos un montón de preguntas. No sé Ahí, si ya me escuchan antes, me escuchaban con eco. Eh, pues bueno, creo que estos espacios son importantes para que hagamos preguntas. Entonces, la primera pregunta ¿es siempre obligatorio que los árbitros hagan la señal manual? Si no la hacen como jugadora, ¿igual la acato o no? Esa es la primera pregunta que nos llega aquí. ok. Sí, como les mostraba en la última diapositiva, siempre es importante que, a pesar, y esto sí puede llegar a suceder, y de hecho el reglamento nos ayuda un poquito en esta parte, y es que puede llegar a suceder que cuando nosotros vamos a otro país, tal vez con un idioma diferente, por ejemplo, si nosotros vamos para Estados Unidos, y tal vez no tenemos la definición clara de cómo debería ser un back block, o no sé cómo decir un back block, pero mi señal de manos es universal, sí, ese jugador debe acatar que se le ha pitado una falta. Si por ejemplo, si por el contrario, yo como árbitro le digo color número rojo uno y me quedo callado,
esa persona lo puede entender como una advertencia, más no como una falta. Entonces sí es importante que la señal de manos y la definición de la falta sea clara. Bueno, acá nos preguntan cuántos segundos tienen para pitar la falta. La falta una vez sucede debe ser inmediata. Para esto no hay realmente una negociación. Si nosotros vemos que hay un impacto en el juego, no debemos esperar a que determinemos si el impacto fue grande o fue chiquito. Siempre cuando hay un impacto se debe pitar. Por ejemplo, si una persona llega y genera un backblock, ¿cierto? Que es el ejemplo más común. Una persona genera un backblock y esa persona se cae, yo no tengo que pensar como, bueno, ¿será que sí le pegó en la espalda? ¿Será que tal vez no? Si yo tengo claro que ese fue un backblock, debe ser inmediato. Listo, la siguiente pregunta es, si se equivocan pitando una falta con mi número, pero dicen mi nombre, Derby, bien, ¿la jugadora puede quedarse en juego? Vale. Bueno, nosotros usualmente como árbitros no llamamos a los jugadores por su nombre de derby. Usualmente tendemos a utilizar nombre y número. Puede llegar a suceder, ¿sí? Cuando vemos jugadores que tienen tal vez 4 números. Los números son tal vez un poquito difíciles de leer, que para eso también hay un tema de reglamento, específicamente en cuanto a qué tan grandes deben ser los números y que tienen que tener cierto contraste. Puede que sea el caso en el cual yo le pida a una jugadora, por ejemplo, que tenga el 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Pero resulta que tal vez tiene un cabello largo, tal vez tiene algo que está interfiriendo, tal vez su protección. Yo puedo pedirle a esa persona que me muestre el número y asimismo yo dictaminar la falta. Entonces, por ejemplo, yo veo a un jugador rojo 1, 2, 3 y resulta que es 1, 2, 3, 4, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo me estoy equivocando ahí, le digo, muéstrame el número. Usualmente los jugadores lo que hacen es mostrar su distintivo acá en el brazo o correrse el cabello o lo que sea que les esté interfiriendo en la espalda. Ahí yo tengo claridad de cuál es el número. Rojo 1, 2, 3, 4, corte de pista o back block y se tiene que ir acá. To- Ya estamos aclarando un poco porque digamos que estos espacios también nos surgen un montón de preguntas. Total. Dice, si varios jugadores del mismo equipo son responsables en conjunto de una falta, ¿cómo se penaliza? Bueno, esto puede llegar a suceder, por ejemplo, en el bloqueo multijugador. Evidentemente, si tenemos dos jugadoras que están por un vínculo, ¿cierto? Y tal vez el Jammer está pasando por ahí, la idea no es penalizar a ambas personas porque pues estamos generando un impacto más grande dentro del juego, ¿cierto? El árbitro que pite la falta primero puede enviar a una persona a caja sin que necesariamente tenga que enviar a todo el grupo. Ok, dice, ¿existen penalizaciones que quiten o resten puntos? Esto es súper importante aclarar. Penalizaciones que quiten puntos, no realmente. Lo que sí puede pasar es que haya una penalización que tenga injerencia en puntos, por ejemplo, que mi jammer vaya, ¿cierto? Esté a punto de llegar al bloque contrario y resulta que un bloque del equipo contrario se mete y genera un backblock, ¿cierto? Pues, ¿qué pasa? Mi jammer se va a ir a caja, se le va a pitar un backblock y resulta que a medida de una revisión oficial, esa persona o ese backblock no tenía que ocurrir, ¿cierto? O ese corte de pista no tenía que ocurrir. Nosotros no podemos restar los puntos o sumar los puntos que esa persona pudo haber hecho por el hecho de no haber tenido una falta, ¿sí? Lo que nosotros como árbitros podemos hacer es eliminar la falta, suponiendo que el caso, que ese jammer fuese su séptima falta, es decir, queda expulsado, pero a medida de rectificación resulta que esa falta nunca tuvo que ocurrir. En ese caso se puede eliminar la falta, pero no podemos restar o sumar puntos. Bueno, ahí ya queda más claro. Dice, en caso de solicitar una revisión, ¿se tiene que solicitar inmediatamente apenas acabe el YAN? ¿O cuánto tiempo se puede máximo pedir una revisión oficial? Listo. Acá es importante definir algo. Por cada tiempo tenemos una revisión oficial, ¿cierto? Evidentemente no es la idea en el primer jam pasa algo y yo voy a esperar hasta que termine el primer tiempo para decir, oye, necesito una revisión oficial. Pueden pasar muchas cosas entre un jam y otro, ¿verdad? ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que el coach o la capitana o el alterno digan, apenas termina el jam, necesito una revisión oficial. ¿Por qué? Porque la información está fresca, porque los oficiales saben exactamente qué pasó, porque el jefe está enterado de lo que acaba de suceder. Entonces, idealmente, sí puede llegar a suceder que, y hemos visto casos en los cuales nos piden una revisión oficial,
dicen, no, es que hace 2 jams resulta que me mandaron a mi llamera caja y pues no tiene que haber sido así, y pues va uno y le pregunta a un oficial, y pues sí puede llegar a suceder que un oficial, a medida que va mirando muchas cosas y también ciertas faltas, pues ya no tenga tanta claridad de qué pasó en ese momento. Entonces, idealmente así debería ser. Una vez termina el jam, necesita una revisión oficial y se hace la claridad de lo que ha pasado. Bien, dice, ¿me puede pitar más de una falta o hay jerarquías en las faltas? Hay una jerarquía en las faltas, creo que eso lo vimos hace un par de sesiones con otro de mis compañeros. Se les puede pitar más de una falta, sí, se les puede pitar más de una falta. Usualmente, ¿qué puede llegar a suceder? Supongamos el caso, un jugador genera un backblock, ¿cierto? Genera un backblock, ok, se le hace su señal de manos, la persona ocurre con un backblock y resulta que en vez de salir de una manera normal, pues a la parte de afuera de la pista e ir a caja, esa persona va pasando por la mitad y bloquea a varias personas y luego se va, ¿cierto? En ese caso, tenemos un backblock, pero puede pasar que yo le pueda pitar una insubordinación. ¿Por qué? Porque la persona está interfiriendo con el flujo del juego por el hecho de querer salir a caja. En ese caso, lo que nosotros hacemos es, a la primera falta, digamos que es un backblock, y después esa persona tuvo una subordinación. Yo puedo decir, pitido, color número rojo 1, 2, 3, 4, en subordinación, y se le hace esta seña con el número 2, que es la cantidad de faltas que esa persona tiene que cumplir, es decir, la cantidad de tiempos que tiene que estar en la caja. Ok, esta pregunta es muy personal. ¿Qué pasa cuando un árbitro constantemente, digamos, falla porque es de humanos por nervios? ¿Qué pasa? ¿Se puede solicitar cambio de árbitro o qué pasa en ese momento si vemos que un árbitro como que está fallando constantemente en su papel? Bueno, recuerden que la cantidad de árbitros que hay, usualmente, digo usualmente porque pues sería la situación ideal, tenemos siempre un árbitro que es un suplente, ¿cierto? Ese árbitro, en caso de que nosotros digamos, bueno, este árbitro se le rompió el patín, esa persona se lesionó, ese árbitro puede llegar a cumplir esa posición. Si tenemos el caso de un árbitro en el cual constantemente está pitando faltas que no tienen fundamento, ¿cierto? Es labor del head ref llamar a ese árbitro y preguntar cuál es el motivo por el cual está pitando esas faltas. ¿De acuerdo? Si el motivo está bien y tiene sentido, pues se debe continuar. Si resulta que esa persona no tiene un motivo o una razón por la cual deba pitar esas faltas, el head ref, que es pues el que está a cargo del cuerpo arbitral en ese partido, puede pedirle a ese árbitro que se salga y que el alterno o el suplente llegue a cumplir esa posición. Realmente en toda mi vida de derby no he visto, o tal vez un caso en el cual pues vemos a una persona que está tal vez cargada hacia un equipo y está pitando constantemente, y pues pues realmente nosotros como árbitros, la idea es vernos como un frente unido, porque la idea es que nosotros somos un equipo aparte de los dos que están jugando, y la idea es que no haya ningún tipo de, de carga hacia otro equipo. Si notamos que eso puede llegar a suceder, el head ref puede tomar la decisión de decirle, oye, mira, está pitando faltas que no tienen nada que ver, o tal vez no está suficientemente experimentado. Entonces, si quieres, pues ayúdanos, retírate un momento y nuestro árbitro suplente puede entrar a cubrir esa posición. Pero realmente debo decirte que en todo mi año de derby he visto muy poquitos casos que realmente se hacen. Bueno, afortunadamente eso habla muy bien del equipo arbitral de Roller Derby. Uh -huh. Dice la siguiente pregunta, ¿las penalizaciones colectivas como interferencia o demora se le pueden pitar a alguien más aparte de la capitana? No, usualmente se le pita a la capitana o al alterna. No hay más. O sea, nosotros no podemos llegar a decir, no, pues esta persona como que me miró feo, entonces vamos a pitar a esa persona interferencia. Y no puede llegar a suceder. Pues bueno, hay otra pregunta, digamos que en este entorno del arbitraje ya es más en el mundo de la W, bueno, la comisión que trabaja con todas las reglas, Uh -huh. ¿cómo hacen, si hay algún encuentro entre árbitros o si se pueden generar estos espacios pues por fuera o cómo hacen ustedes pues para compartir esos debates que a veces se dan, ¿no? Entonces, ¿hay algún encuentro como tal? ¿Hay otro espacio que se pueda generar ahí entre ustedes?
o ha sido más empírico de decir, no, vamos a arbitrar, vamos a leernos el reglamento, vamos a estar ahí? Bueno, yo, de la manera en la que yo aprendí, fue principalmente con el tema del reglamento. Sí, les voy a contar un poquito de cómo fue cuando yo llegué a la parte arbitral. Como en la ciudad en la que yo me encuentro justo ahora, para ese momento no había un equipo masculino, solo había un equipo femenino. Evidentemente, yo no podía jugar contra ellas. Yo me enfoqué en la parte de arbitraje, principalmente en la parte de reglamento. La WFTDA tiene una plataforma de aprendizaje que es extremadamente buena para aprender las nociones básicas de entrenamiento y de, pues, de oficiales, ¿cierto? Eso es súper importante. Ahora, que si nosotros como árbitros, nuestro grupo arbitral, tienen encuentros para verificar reglas y demás, sí, de hecho, de la mano de Sergio y de Gigi, que es nuestra GTNSO, que la van a ver en las siguientes sesiones, nosotros usualmente cuadramos ciertas fechas, usualmente cuando hay encuentros o eventos derby, usualmente nos reunimos tal vez una hora, media hora antes, y verificamos ciertos cambios que han habido en el reglamento, tal vez que las señas manuales cambiaron, que tal vez esta regla no se debe cambiar, o cositas que van pasando a través de los años. Puedo decir que ese grupo está pues muy bien conformado en cuanto a personas que saben muchísimo en cuanto a reglamento y nos mantenemos como muy informados acerca de eso. Yo personalmente participo en varios foros de la WFT de oficiales, entonces sí puede llegar a pasar porque pues uno nunca está exento de situaciones en las cuales uno nunca haya visto, ¿cierto? ¿Qué es lo que solemos hacer? Tal vez por el grupo de WhatsApp o tal vez en esos foros decimos, bueno, tenemos esta situación, Jammer X hizo X cosa o jugador X hizo X cosa, ¿qué se debería pitar? Entonces a partir de ahí nosotros sacamos qué es el reglamento, qué es lo que debería decir. El reglamento tiene una parte súper buena que se llama el casebook, que son casos prácticos en los cuales cómo se debería aplicar reglamentos, si se deberían sancionar o no sancionar. Este casito que les comentaba acerca de si un jammer viene pasando y un bloque se mete forzando un bloqueo por la espalda, pero es un bloqueo inevitable, de hecho está apareciendo en ese casebook. Y realmente no, pues no debería pitarse según la situación. Y estás en Eh, mute. dale, ahí ya me escuchan. Sí, está súper bien. Ok, pues digamos que este espacio pues también ha sido como para eso, como para que más personas se animen a ser parte de la escuela arbitral. Pues porque es un deporte que ha venido creciendo, entonces pues por supuesto muchas de esas dudas son de los que nos surgen, ¿no? De los que estamos Ujú, empezando. Este espacio también nos ha dado a conocer que aunque las personas lleven un montón en roller, pues es necesario irse actualizando porque hemos tenido pues una gran acogida. Y pues, por supuesto que la idea es que esto lo pongamos en práctica, pues porque así también se aprende, ¿no? Entonces, pues ujú. nos ha parecido muy importante como que las personas que son árbitros también son jugadores, ¿no? Entonces, eh, es importante generar eso. Ya para cerrar este espacio, esta sesión número 5, pues nos piden que si puedes darnos un ejemplo de multiplayer con Yammer. Claro que sí. Entonces supongamos el caso, esto sí puede llegar a suceder. Entonces supongamos, tenemos la zona de interacción, ¿cierto? Están los dos bloques y yo como jammer me paso, ¿cierto? Resulta que el jammer contrario viene conmigo. Ahora, supongamos que yo saco al jammer contrario, ¿cierto? Lo saqué, me salió súper bien y resulta que como yo soy el último jugador o el jammer el que está fuera del bloque, yo me acerco al bloque para que sea absorbido nuevamente, ¿cierto? Pero en ese caso, yo actúo un poco como bloque y me quedo pegado a un bloqueador para asegurarme que ese jammer no pase en lo que llegan mis jugadores. En ese tipo de casos puede llegar a suceder que se pite un bloqueo multijugador y al jammer. Entonces, pues ahí sí puede llegar a pasar. Que creo que Arrebato se nos fue. No estoy seguro. Démosle 2 segunditos para que regrese. Mm, Creo que Arrebato se nos fue.
Un segundito para que regrese. Ujú. Sí, creo que no hay mucho más. No sé si haga falta algo diferente. Bueno, creo que eso por el momento sería todo. Ahí Hola, te ya me me... fuiste. Sí, me fue a leer el reglamento. Un momento mientras volvía la conexión. Ujú. Bueno, pues no, pues muy agradecidos pues porque todos ustedes han estado muy dispuestos a estar siempre con estas sesiones y pues por todas las personas que nos han venido generando preguntas, por estar ahí pendientes siempre de cómo va creciendo esta iniciativa y pues que se está replicando. Bueno, dice, si la Jammer se agarra de la camiseta de sus compañeros y al intentar bloquearla o pasar ese agarre genera el vínculo irrompible, ¿cómo se penaliza? Ahí se puede generar un bloqueo multijugador y ese vendría siendo para la Jammer porque la Jammer se está agarrando de la camiseta de su compañera. Ok, ¿cuáles faltas son y dan una ventaja como tal en el equipo, bueno, como tal en un jam, por ejemplo? Uf, pues son muchísimas. Si hablamos de contacto, si yo hago un bloqueo por la espalda a un bloque y ese bloque se cae, y por ese espacio que deja ese bloque, pues mi jammer pasa, pues evidentemente hay una ventaja. El hecho de que yo bloquee a una persona con las manos para que esa persona salga de la pista y mi jammer pasa por ahí, pues también puede ser una ventaja. Realmente creo que todas las faltas de contacto en sí, por su naturaleza de ser de contacto, siempre van a generar una ventaja, ya sea para mí o ya sea para un compañero de equipo. Ok, bueno, yo creo que con esa pregunta cerramos por el día de hoy. Eh, Hola, ¿me escuchas? Creo Sí, te que escucho. la red está inestable un poco. Bueno, pues digamos que este espacio en general ha sido bastante fructífero. Es la primera parte. Mañana tendremos la segunda parte de penalizaciones por la misma, por el mismo canal. Pues para que nos sigan, para que estén muy pendientes, para que se inscriban al partido amistoso. Si no quieren, digamos, no les llama la atención inscribirse o no están inscritos a ninguna liga, pues también que vayan a ver este encuentro amistoso en el Polo, que es el domingo 13 de agosto. Entonces, pues muchas gracias por estar y por acompañarnos el día de hoy. La grabación pues va a quedar en YouTube y no sé si quieras decir algo más para despedir. No, pues no mucho. Muchísimas gracias por el espacio. De hecho, es muy enriquecedor ver que hay tantas personas que están queriendo ser árbitros. Créanme que ser árbitro es una experiencia bastante buena. Nos enseña muchísimo y creo que también lo puedo hacer desde mi parte cuando uno es jugador y solo un jugador, cuando uno pasa a la parte arbitral, que uno dice como la parte oscura, ¿no? El lado oscuro, eh, sí puede llegar a pasar que uno comienza a entender nociones o cosas de juego que uno no ve como jugador, ¿cierto? Uno con el jugador está en su adrenalina, está jugando, está dándola para que pues, su equipo gane, pero puede ser que hay cositas que uno como jugador a lo mejor no entiende y cuando llega la parte arbitral de cómo funciona realmente ciertos tipos de bloqueo, pues hay como pues un poquito de introspección y uno sabe, bueno, pues a lo mejor la estaban barrando haciendo esto. Eh, Nada, que se anime todo el mundo a ser árbitros, es algo súper bueno. Los árbitros nunca están de más. Y pues
creo que todo es en pro de que el derby crezca y que esta comunidad tan bonita pues se mantenga no solo en Colombia, sino también donde sea que nos están viendo. Bueno, entonces esa fue nuestra quinta sesión con Sebastián Romero, más conocido como Juancho. Mañana tendremos a Sergio Contreras, conocido en el mundo del roller derby como Brian Puff, con la segunda parte de penalizaciones, entonces para que estén muy pendientes. Y pues también de las diferentes redes sociales. Un abrazo a todos. Este ha sido Sebastián Contreras, Sebastián Romero, digo, con arrebatos en la sesión número 5 del día de hoy domingo. Y nos vemos mañana lunes con toda la buena actitud para aprender muchísimo más sobre el roller derby. Un abracito y que descansen. Chao.